Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Le dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como decía esta mañana, ya vamos notando en estos días de peregrinación no solamente la alegría, el gozo de poder estar en estas tierras, que como bien sabemos nosotros, San Pablo estuvo, y junto con San Pablo tantos hombres y mujeres después de San Pablo, que fueron justamente sus hijos o frutos del apostolado de Pablo, y uno de ellos, o los que somos partes de esa fidelidad de Pablo, somos todos nosotros, porque de hecho nosotros venimos a peregrinar, venimos a caminar donde Pablo peregrinó, donde Pablo caminó, que no es poca cosa. Y sin lugar a dudas que ya a esta altura vamos sintiendo el cansancio, ¿no? El esfuerzo, ¿por qué no? También el hecho de levantarnos tempranos, ¿no? Y decir, bueno, todo lo que se nos viene. Y como decía también, yo creo que es muy importante que vayamos viendo todo lo que a lo largo de estos días el Señor, por intercesión de San Pablo, nos ha concedido. Y me parece a mí, tomando de lo que pudimos meditar y contemplar, sobre todo en la iglesia de la Odisea, que es ahí donde San Juan, escribiendo justamente en la isla de Patmos, es comentando justamente algunos biblistas, es decir, personas que han estudiado la Sagrada Escritura, es la única iglesia que no recibe ninguna alabanza. De las 7 cartas que escribe San Juan, es la única iglesia que no recibe ninguna alabanza. Son todas correcciones. Y esa corrección es justamente por haber caído en la tibieza. En la tibieza de que justamente había recibido como un don de Dios la gracia de ser instrumento de Dios, pero quedándose en sus comodidades, en sus propios logros, en sus humanos esfuerzos, no fue capaz de mantenerse la iglesia de la Odisea fiel a esa gracia de Dios. Y por ser tibia, justamente como lo dice San Juan, mandado por el ángel del Señor, le dice, porque no eres ni tibia porque no eres ni fría ni caliente, sino porque eres tibia, estoy pronto para vomitarte de mi boca. ¿Y por qué justamente la iglesia de la Odisea cae en una tibieza? Y comentan algunos padres de la iglesia porque justamente no amaba y no luchaba. Ayer mientras estábamos en Filipo y después de ver la pequeña cárcel, que no fue un hotel 5 estrellas, ¿no?, de San Pablo con Silas. Después de ver la pequeña cárcel donde estaban los dos, yo decía, bueno, pero ¿por qué Pablo no se habrá quedado quieto, no? Y sin lugar a dudas, mejor dicho, San Pablo salió de allí y sabiendo que donde iba se le veían otros peligros, siguió. Naufragó, fue castigado, lo pica una serpiente. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no se quedó quieto? Humanamente podría haber dicho, listo, ya está, yo no puedo hacer más nada, me mandan a la cárcel, me castigan. Y bueno, San Pablo no quería caer en la tibieza.
quería amar y sobre todo luchar. Y en esto, sobre todo me parece a mí, en el amor que le tenía a Dios, es aquello que lo mantuvo a San Pablo firme en la lucha. Y es eso lo que me parece a mí que podemos en este día tener en mente. Muchos de nosotros pensamos que por estar cerca de Dios, el camino es más fácil. Y eso no es verdad. O sea, saquémonos de la cabeza que ser cristianos es una vida cómoda, tranquila, que no implica ninguna lucha, No. El que piensa que ser católico es católico de sofá, ¿no? Con un control remoto viendo televisión, ¿no? Por eso San Pablo no se quedó quieto, siguió, porque entendió que para amar a Dios hay que luchar. Muchos de ustedes, como contaban algunos de nosotros, de los que estábamos allí en la peregrinación, con muchas dificultades de familia, con los hijos, con los maridos o con las esposas, dificultades personales, salud, enfermedades, y uno dice, bueno, pero ¿por qué tengo que seguir? Y porque eso lo pide el amor. Si el amor es verdadero, la lucha es verdadera. Si el amor es falso, la lucha es falsa. San Pablo, hablando del amor, dice aquella virtud justamente que fue característica en él. Decía justamente en una de sus cartas, ¿podrá por ventura separarme del amor de Jesucristo la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, la persecución o la cuchilla de los tiranos? Fíjense, ¿podrá separarme del amor de Dios qué cosa? Las luchas, las contradicciones, las pruebas. Él mismo responde, no, por cierto, porque todas estas cosas jamás arredran al que está confortado de Dios que tanto nos ama. Puede que mi lucha con mi marido por su conversión sea dura. Bueno, ¿eso me puede separar del amor de Dios? No. Puede que mis hijos no vivan la fe cristiana como yo quiero que la vivan. Bueno, ¿eso me tiene que separar del amor de Dios? No. Estoy pasando una dificultad personal, algún problema familiar, algún problema de fe, vocacional. Bueno, ¿eso me puede separar del amor de Dios? No. Y como dice el mismo apóstol San Pablo, y así, bien seguro estoy, ni los ángeles, ni la vida, ni la muerte, ni las cosas presentes, ni las venideras, ni otra criatura alguna podrán jamás separarme del amor de Dios que he aprendido en Jesucristo. Por eso era tan grande el amor de San Pablo y sobre todo un amor que, como lo caracterizan muchos de sus biógrafos, un amor debido. No es un amor cualquiera, sino un amor que se le debe a Dios. Exclamaba justamente en otra de sus cartas, Pablo, deseo ya que mi alma deje los lazos del cuerpo y se una con Jesucristo, pues, aunque vivo, no soy yo el que vive, sino que Cristo el que vive en mí. Por eso le vamos a pedir en este día a San Pablo y en esta Santa Misa la gracia de tener un amor debido a Dios. No un amor cualquiera, no un amor de sentimientos, no un amor que me mueva en ciertos momentos a alabarlo, glorificarlo. No. Que sea un amor debido, es decir, que sea el motor que nos lleve a nosotros a amarlo y sobre todo también a esperar de ese amor debido las luchas que el Señor nos tiene preparadas. Porque nuestra verdadera peregrinación continúa, no termina pasado mañana, sino que continúa, porque somos peregrinos hacia la vida eterna. Y sobre todo también le vamos a pedir esa gracia a este gran hombre de Dios, quien supo confundirse, es decir, unirse a Dios en un solo corazón y en el amor a Dios.
como el mismo San Pablo lo dice en esa carta, a ese Dios tan bueno que siendo rico se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser ricos y felices. Acudamos a este gran hombre de Dios diciéndole como él, después de su conversión, ¿quién eres, Señor? Y el mismo Señor nos responderá como a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues con tus malos pensamientos, con tus escandalosas palabras y perversas acciones. Cesa ya de ofenderme, ámame, como me es debido, para que puedas luchar y vencer como buen cristiano te es debido. Le pedimos esta gracia por intercesión de nuestra Madre del Cielo, Reina de los Apóstoles, y especialmente por intercesión de este gran apóstol y misionero, San Pablo.